pues vamos a continuar hoy con el tema 1, los conceptos básicos y la organización de datos. Decíamos la semana pasada que el objetivo que nos planteábamos era ubicar la materia de análisis de datos dentro del plan de estudios. Vamos a establecer ese papel del análisis dentro de la psicología, del grado de psicología, diferenciar y manejar conceptos básicos, manejar las distintas denominaciones y clasificaciones de las variables, entender la importancia de la medición en el ámbito psicológico entre las distintas escalas o niveles de medida. ¿Os acordáis que estuvimos viendo los niveles de medida nominal, ordinal, intervalo, todo eso, ¿no? Vamos a clasificar, elaborar a partir de un conjunto de datos una distribución de frecuencias, también adquiriendo y desarrollando la capacidad para recopilar, organizar, presentar e interpretar datos numéricos. Aplicaremos técnicas de representaciones gráficas y vamos a entender desde la perspectiva gráfica la tendencia central, la variabilidad y la forma de una variable. Entonces, estuvimos viendo la investigación en psicología, el método científico, que comentábamos que era sistemático y replicable, que eso lo habíamos visto en fundamentos también. Las fases de la investigación, la primera parte sería, veis que es un poquito diferente al que hemos visto antes, ¿no? Pero bueno, el procedimiento es el mismo. Primero el planteamiento del problema con la pregunta de investigación, formulamos hipótesis, pasamos al procedimiento para la recogida de datos, el diseño, hacemos el diseño, ya sea experimental, cuasi experimental, observacional. En función del diseño vamos a aplicar unos instrumentos u otros y unos análisis de datos, recogemos todos los resultados de los cuestionarios, procedemos a analizarlos y a discutirlos, ¿no? A sacar conclusiones. Discusión de los resultados, conclusión, aceptamos o no aceptamos la hipótesis de trabajo, la hipótesis alternativa y la elaboración del informe de investigación en último paso, ¿no? Para dar a conocer, para fomentar, difundir el conocimiento, ¿no? Decíamos que la diferencia entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Dentro de la estadística descriptiva teníamos los índices de tendencia central, o sea, organizábamos y resumíamos conjunto de observaciones procedentes de una muestra o de la población total. Tenemos los índices de tendencia central, los estadísticos de variabilidad, como la desviación típica, la cuasi desviación típica, la varianza, el coeficiente de variación. Estadísticos de asimetría, como por ejemplo la kurtosis. Y después teníamos la estadística inferencial, es decir, nosotros estudiábamos la muestra para hacer las generalizaciones a la población. Donde tenemos índices de asociación y ecuaciones de regresión. En cuanto a las variables, teníamos la escala nominal, que recordáis que era cualitativa o categórica, donde podíamos encontrar que era dicotómica cuando eran, ¿cuántas variables? 2 variables. Politómica cuando eran más de 2. La escala ordinal sería cuasi cuantitativa cuando teníamos una gradación, ¿no? Cuando había grados, por ejemplo, estudios, ¿no? De estudios primarios o de ESO, universitarios y demás, donde la escala superior abarcaba el resto, ¿no? Íbamos sumando, íbamos aumentando. O las escalas Likert, por ejemplo, ¿no? También, de menor a mayor. Teníamos las escalas de intervalo, que son cuantitativas, y las escalas de razón, que también son cuantitativas, donde tenemos variables discretas cuando no tenemos decimales, por ejemplo, número de hijos, ¿no? Que son números enteros, y continuas cuando sí que hay decimales, ¿no? Cuando no hay, está el infinito, se pueden aplicar en términos decimales. Escala de intervalo y de razón, la diferencia que había era el 0, ¿no? El 0 era arbitrario y en la escala de razón
el 0 es absoluto, si lo que indicaba era la ausencia de variable. La escala de razón era la más completa. Luego comentamos los términos de población, muestra, parámetro y estadístico. Recordad que la población era un conjunto de todos los elementos que cumplían una característica, objeto de estudio. Por ejemplo, estudiantes de la UNED de Psicología, ¿vale? Era una población de estudio. La muestra sería un subconjunto cualquiera de esa población, ¿vale? Que reúne y que tendría las mismas características de la población que queremos generalizar. Los parámetros serían una medida, una propiedad descriptiva de la población, denotado con letras griegas. Y el estadístico, propiedad descriptiva, que sería la medida de una muestra, también denotado con letras latinas. Pasamos a las... a ver, ¿yo me he saltado cosas o qué? No, esto es la escala nominal. Vale. La organización de datos, esto ya es nuevo. Nos quedamos en el otro apartado, ¿no? Organización de datos y descripción de variables, la distribución de frecuencias y la representación gráfica. Primero de todo, vamos a codificar los datos. Codificar los datos quiere decir que asignamos números a las variables cualitativas y cuasi cuantitativas, es decir, a las nominales y a las ordinales. Y registramos los valores de las variables cuantitativas que constituyen la base de datos. Por ejemplo, nos vamos a la tabla 1.2 del libro. Tenemos la tabla 1.2, donde es una matriz de datos. Tendríamos en la primera columna el identificador, 1, 2, 3, que serían todos los componentes de la muestra. En este caso tenemos una muestra de 40 personas. El grupo, pues no sé si es grupo experimental o no, la variable grupo sería estudiantes sin tratamiento y estudiantes con tratamiento. A los que se aplica el tratamiento sería el 1, a los que no se aplica sería el 2, ¿no? Al revés. A los 1, los que es el grupo control, aplicamos el 1, es una variable dicotómica, ¿no? Y aplicamos la cuantificamos con números, 1 o 2, asignamos números a los grupos. El sexo también sería una variable dicotómica, nominal dicotómica. El nivel de estudios de la madre aplicamos si tenemos 5 niveles de estudios, 5 valores distintos. 5 valores distintos serían 1, 2, 3, 4 y 5 en función de si son primarios, ESO, bachillerato, grado universitario. Aquí estaríamos hablando de una variable ordinal, ¿vale? Es decir, la persona que tiene estudios universitarios también ha pasado por la ESO, por el bachillerato y por todo eso. También, recopila todos los estudios posibles. El bachillerato depende, es una variable politómica que tendría ciencias, humanidades, ciencias sociales y arte, ¿vale? Variable nominal, politómica, tendría más de 2 variables. También lo codificamos con números. La ansiedad ante los exámenes lo cuantificamos, es decir, pasaríamos un cuestionario y aquí pondríamos en la tabla todas las puntuaciones, la suma de puntuaciones de ese cuestionario, ¿no? De la ansiedad ante los exámenes de esa persona. La calificación PAU lo mismo, de 1 a 10, y las horas de estudio semanales también lo pondríamos, sería una variable de razón, ¿no? Horas de estudios semanales, podemos estudiar 0, con lo cual, ¿vale? Y sería discreta, porque no tendría, estamos 7 horas, 11 horas, 16 horas, lo estamos registrando de forma discreta. ¿Vale? Ya tendríamos la matriz de datos, estamos codificando los datos enteros. Entonces, sabemos que el sujeto o la persona... ¿Ansiedad sería de intervalo? Sí. Sí, porque el 0 es arbitrario. Todos los test son de intervalo, cualquier cuestionario que pasemos. Entonces, sabemos que el identificador 1, o sea, la persona número 1, pertenece al grupo 1, con lo cual sería una mujer, ¿entiendo? A ver.
¿Sería cómo? ¿El 1 es el hombre? Pues el 1 sería un hombre, el grupo sería estudiantes sin tratamiento, es decir, eso sería un hombre sin tratamiento. El nivel de estudios de la madre sería, pues supongo que es el 3 bachillerato, el bachillerato 2, que sería humanidades, ansiedad ante los exámenes 5, la calificación un 6 y las horas de estudio sería un 7. ¿Vale? Y así con todos así registramos. Entonces, haríamos una matriz de datos y después, una vez que tengamos toda la matriz, depuramos esos datos, los datos perdidos y los datos atípicos. Los datos perdidos son valores que no han sido registrados o porque no hemos consignado ese dato o por cualquier otra razón. El caso es que, consideramos datos perdidos y un dato atípico es un valor muy diferente, es decir, como que no cuadra, con lo cual lo tenemos que codificar de una determinada manera. Hacemos la depuración y una vez que tenemos depurada la base de datos, para extraer la información relevante, cuando el número de datos es muy elevado, lo que hacemos es una distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias sería una tabla en la que resumimos la información disponible de una variable. Por ejemplo, la distribución de frecuencias de la variable bachillerato elegido, tendríamos la variable bachillerato, el número 1 que sería ciencias y tecnología, el 2 humanidades y ciencias sociales, el 3 arte. Tendríamos 13 personas que han estudiado ciencias y tecnología, frecuencia absoluta, ¿lo veis en la página 23? 21 personas que han estudiado humanidades y 6 personas que han estudiado artes. En total, el sumatorio serían 40 personas. ¿Lo veis? Agrupamos. ¿Lo veis o no lo veis? Entonces, aquí, variable cualitativa, distribución de frecuencias, valores de la variable que sería X, frecuencia absoluta, el símbolo, ¿qué quiere decir? Sumatorio. Sumatorio, la suma. Vale. Entonces, tendríamos la descripción de variables cualitativas, la tabla la configuraríamos con los valores de la variable, que estaríamos hablando de variables nominales. Entonces, en este caso politómica, ciencias y tecnología, humanidades y artes, tenemos la frecuencia absoluta n sub i, sería el número de personas que, de la tabla, cogeríamos de bachillerato, contaríamos cuántas tienen el valor 1, 13, esa sería la frecuencia, ¿lo veis? ¿Cuántas tienen el valor 2? Pues tendrían 21. Hay 21 personas que han estudiado humanidades y ciencias sociales. ¿Cuántas han estudiado artes? Pues solamente 6. Entonces, si contamos, tendríamos 6 personas con el 3. ¿Lo veis? De bachillerato. Vale. Después tendríamos la frecuencia relativa o proporción de personas. La frecuencia relativa o proporción lo que hacemos es dividir la frecuencia entre el total. 13 entre 40 nos daría 0,325. 21 entre 40, 0,525 y 6 entre 40, 0,15. El total de la frecuencia relativa o proporción sería 1. ¿Lo veis? Y luego el porcentaje sería multiplicarlo por 100. O sea, 0,325 por 100 sería 32,5. 0,525, 52,5, 0,15 sería 15. El total serían 100. La suma de todos ellos nos tiene que dar 100. Frecuencia relativa 1, porcentaje 100. La representación de las variables cualitativas se hacen a través de un diagrama de barras y de sectores que podéis encontrar en la página 24. Diagrama de barras. En
En el eje de ordenadas ponemos las frecuencias absolutas y en el de abscisas los números, la variable. ¿Lo veis? ¿Sí? El gráfico de sectores, que es, se divide, ¿no?, por porcentajes. Entonces tendríamos un 52 de humanidades, un ciencias 32 y 15 de artes. ¿Lo veis? ¿Vale? Esa sería la variable cualitativa. Pasamos a las variables ordinales. Vale. Tenemos, bueno, antes de pasar a las variables, vamos a ver. Vale, tenéis la terminología que serían la frecuencia absoluta, proporción o frecuencia relativa y porcentaje, en la página 26. Y luego en la descripción de variable. A veces me sale 0,99, ¿está bien? ¿Cómo? La suma te tiene que dar 1. O sea, 13 entre 40, 0,325. 21 entre 40, 0,525. A ver, la suma, a veces puede fallar en algún decimal, pero nada. En algún ejercicio que hice, pues está mal. Te tiene que dar 1. Pero bueno, lo comprobamos. Seguimos rápidos. Igual sí, te tiene que dar 1. Variable ordinal, la distribución de frecuencia sería similar a la que teníamos, pero ya añadimos frecuencia absoluta acumulada. Decíamos que en las frecuencias, en las variables ordinales cuasi cuantitativas o cuasi cuantitativas, hay una gradación, ¿no? Es decir, quien tiene estudios universitarios también tiene menores, ¿no? Entonces, se hacen sumatorios, se suma esas frecuencias. Entonces, tendríamos frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada o proporción acumulada y porcentaje acumulado. Entonces, tendríamos, por ejemplo, el nivel de estudios de la madre, que es una variable ordinal. Los valores de la variable serían primario, ESO, bachillerato, grado universitario, posgrado universitario. La frecuencia absoluta, cuantificamos cuántas personas tienen estudios primarios, cuántos la ESO, cuántos bachillerato y demás, sería la frecuencia absoluta. La relativa, igual que antes, se divide entre el sumatorio y el porcentaje se multiplica por 100. Y ahora entra la frecuencia absoluta acumulada. Entonces vamos sumando en zigzag. Es decir, empezamos por los menores, es decir, los estudios primarios. Sería lo mismo, tendríamos la tabla, 7, la frecuencia absoluta acumulada sería 7 también. Sumamos con el siguiente, 7 más 11 sería 18. ¿Me vais entendiendo o os lo pongo de forma gráfica? Tenemos aquí, es que esto es más grande. A ver si puedo. Tenemos esto, frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. Tenemos primarios, secundarios, o sea, la ESO, bachiller, grado y posgrado, máster. Vale. Eso tendríamos 7, 11, 11, 7 y 4. El primero, empezamos por el menor de todos. Con eso tened cuidado, porque en este tipo de variables a veces os ponen la tablita esta aquí abajo, los primarios, y vosotros empezáis por aquí arriba. Cuidado con eso. O sea, tenéis que empezar por el más bajo. Entonces es 7, lo mismo, y ya sumamos en zigzag. 18, 29, 36 y 40, que es el último. ¿Lo veis? Entonces habría
36 personas que tienen grado, bachillerato, ESO y primaria. ¿Lo veis? 40 personas que tienen máster, grado, bachillerato, ESO. Y solamente habría 18 con ESO y primaria. ¿Lo veis? ¿Veis que es acumulativo? Eso sería la frecuencia absoluta acumulada. El porcentaje acumulado, lo mismo. El porcentaje acumulado teníamos que era 0,175, pues vamos sumando también en zigzag. No hace falta que lo haga, ¿no? Lo tenéis claro. ¿Bien? ¿Sí? ¿Me seguís todos? ¿O no? ¿Sí? Dime. Por el más bajo. Siempre por el más bajo, primarios, estudios primarios. Es decir, cuando tú tienes una tabla, es una variable ordinal. Una variable ordinal tienes que ser el que menos tenga, porque vamos sumando. Entonces, quien tiene estudios primarios, solo tiene estudios primarios, pero quien tiene estudios universitarios, tiene universitarios de grado, bachiller, ESO y primarios. Tiene todo junto. ¿Perdón? Frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada y porcentaje acumulado, o sea, frecuencia relativa acumulada o porcentaje acumulado, ¿vale? Que es lo que llamamos, bueno, el percentil, que lo veremos en el siguiente tema también. Estas variables se representan con un diagrama de barras y de sectores. Desordenado no te lo van a poner. Lo que sí que te pueden poner es uno arriba y otro abajo. Entonces tú tienes que hacer, si por ejemplo la tablita esta lo tuvieras aquí, o tú tienes costumbre de empezar por los más altos, tú tienes que empezar por aquí abajo, a ir sumando. Pero claro, si lo tienes al revés, te vas a equivocar, porque máster entonces te va a salir 4. ¿Lo veis? Entonces ahí está el error. Y eso tenéis que tener mucho cuidado, porque además es un fallo muy común en el examen. ¿Vale? O sea, ordenad, acostumbraros siempre a ordenarlo de una determinada manera. Si os acostumbréis de arriba a abajo, en el examen mirad la puntuación más baja y lo cambiáis. ¿Vale? Representación, diagrama de barras y de sectores. Descripción de variables cuantitativas. En este caso, si es un número reducido de variables, si tenemos, por ejemplo, una muestra de 5 personas, podemos hacerlo igual que la ordinal, exactamente lo mismo. Pero si es un número amplio, lo podemos agrupar por intervalos. Entonces, por ejemplo, del 1 al 5, del 6 al 10, del 11 al 15, del 16 al 20, del 21 al 25, del 26 al 30, porque fijaros, en la ansiedad en los exámenes, la amplitud del recorrido, tenéis la más baja, creo que es un 2, y la más alta sería un 25, creo. ¿Vale? Entonces tendríais que hacer una tabla muy amplia, ¿no? Entonces se agrupan por intervalos. Entonces tenemos 13 personas que han sacado puntuaciones del 1 al 5, 12 personas que han sacado puntuaciones de 6 a 10, 8 de 11 a 15, 4 de 16 a 20, 2 de 21 a 25 y 1 de 26 a 30. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis? Vale. Con los intervalos tenemos los límites aparentes. Los límites aparentes son los límites que nos van a mostrar las tablas. Por ejemplo, de 1 a 5, de 6 a 10. Esos son, veis que hay un salto, ¿no? Los límites reales habría que sumar y restar 0,5 en los valores internos, o sea, en los valores enteros, perdón. Entonces, del intervalo 1 a 5, los límites reales serían 0,5 y 5,5. Restamos al límite inferior 0,5, tendríamos la tablita, esto sería de 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15. Por ejemplo, sigue, ¿no? Vale, el límite real sería de 0,5 a 5,5, de 5,5 a 10,5. ¿Vale? Si tuviéramos
puntuaciones con, por ejemplo, 1,05, o sea, 1,5 habría que restarle 0,5, ¿vale? También, ¿me entendéis? Tenemos 1,5 menos 0,5, tendríamos 1. ¿Lo veis? No. 0,05, eso así. Con un decimal. 1,45. ¿Lo veis o os habéis perdido? Era la mitad de la unidad. ¿Cómo? A ver, si tenemos 1,05 sería 0,5 y 5,5. Pero si tenemos decimales, si los límites aparentes son números con 2 decimales, la unidad de medida de la variable es 0,01. Por lo que la cantidad a sumar y restar para calcular los límites exactos sería 0,005 con 2 decimales. Si fuera, en vez de 1 y 5, fuera 0,5 y 5, a ese 0,5 no le restas 0,5, le restas la mitad de 0,5. Si tenemos 0,5 y 5, tendríamos 0 y 5 y medio. 5,25 y 0,25. Eso fue lo que yo entendí. ¿Cómo? Le restas la mitad de la unidad. No, le restas, si tienes son números enteros, 0,5. Y le restas 0,5 y le sumas 0,5 al límite superior. Pero si tienes un decimal, por ejemplo 1,5, tendrías que restarle 0,05. Y si son 2 decimales, 1,55, tendrías que restarle 0,005. ¿Os habéis perdido o no? Yo lo que entendí cuando lo leí es que coges la unidad y le restas la mitad de la unidad. O le sumas, cogiendo el pequeño. Por ejemplo, si fuera 0,1, mira, aquí tengo un ejemplo. Mira, lo pone de forma literal en la página 30 y 31. Si los límites aparentes son enteros, la unidad de medida de la variable es 1 y su mitad es 0,5, que es la cantidad que habrá que restar al límite inferior y sumar al límite superior. Esto. ¿Vale? Restas 0,5 y sumas 0,5. Sí, eso está claro. Vale. Pero si fuera 2 si tienes los límites 2 y 5, el límite real sería 1,5 y 5,5. ¿Cómo? Está 1,5, 0,5, sí. ¿Cómo? Porque no es un número entero. A ver, yo lo que quiero decir, si tienes números enteros, voy a quitar el 1, ¿vale? Vamos a imaginaros un intervalo, vamos a borrar esto. A ver, tenemos un intervalo, por ejemplo, el siguiente, de 6 a 10. ¿Vale? Este es el límite aparente. El límite real sería 5,5, 10,5. Y además es que en los límites reales corresponde el límite superior de un intervalo, corresponde con el límite inferior del intervalo siguiente. ¿Correcto? Que es lo mismo que aquí si tenemos 11, 15, ¿no? Tendríamos aquí el siguiente 10,5, 15,5. ¿Lo veis? Este y este coincide. Bien, vamos a ver si tuviéramos 5,5 y 10,5. Si los límites serían, si tuviéramos estos límites, 5,6, venga, para no liarnos, va, 5,6 y 10,6. Tenemos un decimal. Tendríamos que restar 0,05 y sumar 0,05. Tendríamos que añadir un 0. Si tenemos dos decimales, 5,67, tendríamos que restar 0,05 y sumar 0,05. ¿Lo veis ahora? ¿Ahora sí? Sí.
lógicamente depende de los que haya, no sé, son números enteros. Sí, normalmente casi siempre son números enteros. Pero si hay algún decimal, tenéis que restar eso, 0,05, dependiendo de los decimales que haya. ¿Vale? Es que lo había entendido mal, ahora que lo has explicado. Entonces, 5,67 tendríamos que restarle 0,00, a ver, 0,5, que serían 5, 6, 6, 5. Entonces, nos quedaría 5,665. ¿Lo vemos? ¿Lo veis? ¿Ahora sí? ¿Más o menos? ¿No? ¿Qué es lo que no entiendes? No, no. Pero dime que no entiendes. Los límites reales, porque cuando tú haces un diagrama, o sea, aquí estamos hablando de una distribución de frecuencias de variables cuantitativas. Y aquí se agrupa, es decir, si tú tienes la tabla, para no poner exactamente un montón de números, de puntuaciones, imaginaos que tenemos un test y pueden sacar puntuaciones, yo qué sé, de 5 puntos hasta 120. Tú no vas a hacer una tabla con todas las puntuaciones porque harías una tabla altísima. Entonces se agrupa por intervalos. Entonces tienes los intervalos reales, pero siempre, claro, en las variables cuantitativas estamos hablando de histogramas. Los histogramas son continuos. Los histogramas son puntuaciones. Tienes la puntuación y no hay, esto sería así, por ejemplo, esto así. Vale, aquí está la variable y aquí están las frecuencias, la frecuencia absoluta, ¿vale? Y aquí estaría la variable. Por ejemplo, puntuación 5, puntuación 6, puntuación 7, se pone aquí y el número de personas que sacan esa puntuación, ¿correcto? Entonces, claro, aquí, por ejemplo, estamos desde 0 y esto es una línea continua. Para poner este gráfico tendríamos 5,5 y 10,5 y en medio estaría el 5. ¿Lo veis? Entonces, este corresponde con el siguiente, este con el siguiente, este con el siguiente. La amplitud depende del test que estés midiendo. Si tú, por ejemplo, tienes un test que va, pues eso, que puedes obtener puntuaciones de 5 a 120, tienes esa amplitud, tienes ese margen, ese recorrido, ¿no? Creo que se refiere a cuando lo clasificas. Ah, el intervalo, ¿quieres decir? Ah, depende. ¿Te refieres? Ah, lo que quieres decir no es la amplitud es todo. ¿Te refieres? Sí, sí, sin problemas. Tú eliges. Y lo que decíamos, creo que fue el año pasado, la semana pasada, que hablábamos de dicotomizar las variables. Cuando tenemos, por ejemplo, puntuaciones en un test, que tenemos puntuaciones bajas, puntuaciones medias, puntuaciones altas. Eso sería politomizar las variables. Entonces, eso sería una variable ordinal. No sería cuantitativa, ¿lo veis? Vale. Bien, la representación de las variables cuantitativas, diagrama de barras y de líneas discretas e histograma, que serían continuas, ¿vale? Discretas cuando no tenemos, lo pondríamos con los límites aparentes, histograma cuando va con el límite con continuas. Entramos en la tendencia central, variabilidad y forma. Tenemos los estadísticos de tendencia central como la media, la mediana, la moda, que lo vamos a estudiar en el siguiente tema, en el tema 2. Vamos a estudiar la variabilidad cuando tenemos, cuando una distribución de frecuencias es homogénea, que tiene poca variabilidad. Es decir, si los valores están cercanos al promedio. Por ejemplo, si hacemos un examen y tenemos una media, hacemos el promedio y sale un 7 entre todos los estudiantes, ¿vale? La mayoría de las puntuaciones que habéis sacado si se acercan a ese 7. Pues uno ha sacado un 8, el otro ha sacado un 6,5
el otro un 7, es decir, que se aproximan a la tendencia central, ¿sí? al índice central. Sería homogénea, o sea, estaría muy concentrado en torno a la media. Sería heterogénea cuando está muy dispersa, cuando tenemos muchas, cuando se va alejando de la media, cuando se dispersan del promedio, ¿correcto? Entonces tenéis en la figura 38 dos distribuciones. La A sería una distribución heterogénea, se dispersa más, y la B sería homogénea, las puntuaciones estarían más concentradas en torno a la media, ¿correcto? ¿Sí? ¿Lo entendéis? Vale. Y la forma, la asimetría. La asimetría puede ser, podemos tener una distribución simétrica, cuando las dos serían como dos mitades, ¿no? Positiva, cuando la mayor concentración de puntuaciones se produce en la parte baja de la escala. Por ejemplo, o sea, sería así. Eso sería una concentración simétrica positiva. Esta es la frecuencia, esta es la variable. En la parte baja serían puntuaciones más altas. Hay una concentración más alta, ¿lo veis? Y más baja. Por ejemplo, es una simetría que nos conviene, una distribución que nos conviene en un examen. Que querría decir que habría mucha gente que ha sacado puntuaciones más bajas. ¿Lo veis? Asimetría negativa sería al revés. Así. Puntuaciones más altas, frecuencias más altas en la parte alta de la distribución. Asimetría positiva, asimetría negativa y simétrica cuando estaría así, ¿no? Es las dos iguales. ¿Vale? Como la distribución normal. Y luego hablamos de la kurtosis, que la kurtosis es el grado de apuntamiento de los datos, cómo están, si es más apuntada, más chata o un término medio. Entonces, la que tiene más apuntamiento, que la que es más apuntada, se llama leptocúrtica, la que es más aplastada se llama platicúrtica y la que es intermedia se llama mesocúrtica. ¿Vale? Tenemos unos minutillos para hacer ejercicios. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Yo no tengo una duda, es que no sí que entiendo eso de la frecuencia de la acumulada. ¿La frecuencia? Relativa acumulada y conjunto acumulado. Que sí que lo entiendo, pero no comprendo por qué se hace de abajo arriba. No debería ser al revés, porque por ejemplo, si ahora todo el postgrado grado, o la gente que tiene postgrado, tiene la primaria. No debería ser primaria a 40 personas, eso restar de la gente que tiene únicamente la primaria. También debe ser al revés. Me he perdido. Por ejemplo, A ver, en el ejemplo de la página... Es el 25. De primaria, eso, bachiller... Sí, primero es eso, vale, sí. ¿Por qué se suma de primaria? O sea, cada vez está sumando, por ejemplo, primaria, son 7. Luego la ESO se suma lo de primaria. ¿Por qué se suma así y no se suma al revés? Porque, por ejemplo, los de primaria no deben computar en la ESO porque no tienen la ESO. Por eso empezamos por primaria. No, pero digo, no se debería sumar al revés. Por ejemplo, en posgrado universitario pone 40, no debe ser 4 todos, porque no las 40 personas tienen el posgrado. En cambio, la ESO, las 40 personas... No. El posgrado universitario indica que las 40 personas tienen posgrado, grado, bachillerato, eso y primaria. O sea, recopila a todos. Sí, eso lo entiendo, pero lo que no te entiendo es si debería ser al revés. ¿Cómo al revés? Pues digo claro, no toda la gente de ahí tiene el posgrado. Empiezan por eso no tiene la ESO. Claro. No, pero es que eso no quiere decir que haya 40 que tengan posgrado. Lo que quiere decir es que hay 4 personas que tienen posgrado con una frecuencia acumulada de 40 de todos, porque es el último, la última escala, tú vas sumando. Entonces,
hay 4 personas con posgrado, pero 4 personas, 40 que tienen todos los estudios. ¿Me entiendes? Lo de todos los estudios no, porque no todos Sí, no, pero el posgrado sí tienes todos los estudios. Eso sí. Bueno, pero los estudios son 5. No, bueno. Da igual. No. A ver, tú tienes 7 personas que tienen primarios. 11 ESO, 11 bachillerato, 11 grado y 4 posgrado. Entonces, en total, tú vas sumando todos ellos. Es decir, quien tiene ESO y primarios, que serían 18. Quien tiene bachillerato, tiene bachillerato, ESO y primarios. Entonces, tú vas acumulando. Si vas acumulando, tienes 40, pero no indica, eso no es una frecuencia absoluta, no indica que haya 40 personas que tengan posgrado. Lo que indica hay que 4 personas con posgrado, pero 40 que van acumulando todos los estudios, es decir, que se van sumando unos y otros. Así que entiendo eso, pero lo veo de otra manera. Es que no te entiendo, porque tú estás confundiendo la frecuencia absoluta acumulada con la frecuencia absoluta normal. Entonces, eso no quiere... Acumulado, o sea, con la palabra acumulada como que me lía. Acumulada es que, claro... Se va acumulando, pero se debería acumular al revés. No, porque no todos los... porque tú no puedes acumular, tú no puedes decir el posgrado, o sea, tú no puedes decir en estudios primarios que hay 40 personas que tienen todo, porque vas sumando, o sea, aquí es como si tú fueras sumando, tú tienes primarios y eso, tú imagínate, recopilas esa categoría en estudios menor que bachillerato. Estudios menores que bachillerato tendrías 25, o sea, 18, perdón. ¿Lo ves? Claro, yo pienso que debería ser, en vez de, por ejemplo, 40, debería ser... Personas que tienen menos estudios que posgrado. Ahí pensaría que debería ser 33. ¿En eso? Sí. ¿Por qué? Porque hay 33 personas que tienen la ESO, porque le restan los de primaria es a 40. ¿Cómo? No. A ver, yo creo que no sé, o sea, lo entendería más así, como que eso no entiendo muy bien para qué funciona. ¿Cómo? Es que yo no lo puedo entender. Si alguien me lo explica... Por ejemplo, todas las personas de ahí tienen la ESO, entonces son 40. Hay 33 personas que tienen... No. Pero es que no estamos hablando de frecuencias absolutas, estamos hablando de frecuencias acumuladas. Tú vas sumando las frecuencias absolutas, estamos hablando de primarios y eso. O sea, los que tienen la ESO son 11 personas. Entonces, los que tienen la ESO y primaria. No tienen el posgrado, con lo cual son 18. De la muestra total de estudios, hay 18 que tienen ESO y primaria. ¿No? ¿Me entendéis bien o no? No. Vale, es que no entiendo porque de dónde sacas el 30. No, 33. ¿33 de qué? De que hay 33 personas que tienen la ESO. ¿De dónde es que lo sacas? Porque si tienen posgrado tienen la ESO. No. A ver, si tienen posgrado tienen la ESO, y si tienen posgrado tienen el grado, y si tienen el posgrado tienen el bachillerato, y si tienen el posgrado tienen la ESO, tienen primarios. Hay 40 personas que tienen posgrado, grado, bachillerato, ESO y primaria. Exacto, eso es. El segundo nivel son 11 que han hecho la ESO. ¿Cómo? 18 porque tú vas sumando primarios, son 7. Los primarios si no has hecho la ESO, se entiende que has pasado la primaria. Entonces, si tú quisieras saber A ver. ¿cuántos han hecho la ESO? Entonces, por deducción sumas los de la ESO. A ver. Lo estabas haciendo muy bien, ¿eh? A ver, una cosa. A ver, estamos hablando... Es como que, porque se piensa que en la gráfica se está contando lo siguiente.
A ver, una cosita. No estamos, una cosa. La pregunta ¿cuánta gente se ha quedado en la ESO? No es así. La historia es, los que tienen posgrado, es decir, tú te quedas en la categoría de posgrado. ¿Cuántas personas tienen posgrado, grado, bachillerato, ESO y primaria? Es decir, ¿cuántas personas recopilan todo? No cuántas personas han estudiado la ESO. ¿Me entiendes? Sí, pero los que tienen este posgrado, hay 40 que tienen todos los estudios. No, sí, eso entiendo cómo se hace, pero no comprendo por qué no se hace. Pero al revés no lo puedes hacer, al revés no lo podrás hacer en la vida, porque claro, los que tienen primario no tienen posgrado. No, los que tienen primaria no tienen posgrado. ¿Cómo? No. Los que tienen primaria no tienen posgrado. Los que tienen primaria, punto. Por eso, mira, da igual, no pasa nada. Si entiendo cómo se hace, solo que sí, también por mi manera de verlo también. Vale. Yo me llamo bastante con poder, lo veo muy bien, después otra vez no lo veo, después sí, yo creo que no sé, te lo llamamos ejercicio. Vale. Ok, venga, vamos a hacer ejercicios alguno. Vale. Dime tu nombre, porfa. Iris. Dime los que no te salen. Ah, vale, los que yo subí no has hecho ninguno. Vale, pues has hecho... No, el de la evaluación no, los que yo he subido. Son distintos, son de exámenes. ¿Alguien los ha hecho? En los materiales del tutor. A ver, ¿podéis entrar en los materiales del tutor en casa? ¿Os lo explico? No. No, estos son preguntas de exámenes anteriores. Esto está dentro de... Espera, voy a compartir pantalla. Entras en Ágora. Bueno, mis cursos. A ver. Fundamentos, análisis, introducción al análisis de datos. ¿Miráis aquí? Aquí, ¿ves la pantalla? Arriba, aquí entráis información general, os sale todo lo que ha colgado el equipo docente y sección de tutoría. En la sección de tutoría es nuestro foro de tutorización. Bueno, a mí me sale la coordinación tutorial porque tengo la... y materiales del tutor. En los materiales del tutor, el tema 1 y ejercicios. ¿Vale? Sección de tutoría. ¿Vale? ¿En casa claro? ¿Lo tenéis claro o no? Vale. Aquí, esto lo hicimos la semana pasada, la representación gráfica de las calificaciones de 150 alumnos de una asignatura. Variable, decíamos que como son calificaciones, será una variable cuantitativa. La representación gráfica de la figura 1 se denomina, voy deprisa, y os lo voy explicando, porque si no, no va a dar tiempo. Se denomina histograma, ¿lo veis? Porque no hay separación entre, o sea, forma una distribución continua, ¿vale? Histograma. Sí, claro. En el eje de ordenadas de la figura 1 se ha representado la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y el porcentaje. En la frecuencia de ordenadas que se ha
que se representa frecuencias ordenadas, hemos dicho, normalmente es n sub i, frecuencia absoluta, porque tenemos 150 alumnos, tenemos calificaciones de 150 alumnos, de 0 a 5 a 2,5 han sacado 10 alumnos, ¿lo veis? De 2,5 a 4,5 tenemos 30 alumnos que tienen esta... Hasta luego. De 4,5 a 6,5 tenemos 50 alumnos, ¿no? ¿Lo veis? Entonces la frecuencia absoluta es lo que hemos representado en el eje de ordenadas. Y el valor de la variable en el eje de abscisas. ¿Lo veis? Y esta es la distribución. Vale, en la siguiente definición, un es una propiedad descriptiva de una población. El término era parámetro, muy bien. Vale, el número de palabras recordadas en una subescala del test Rivermead de memoria. La tabla 1 corresponde a 20 ancianos sanos y la tabla 2 a 10 ancianos con enfermedad de Alzheimer. La escala de medida de la variable número de palabras recordadas de las tablas 1 y 2 es ordinal, de intervalo o de razón. De razón, muy bien. De razón porque tenemos el número de palabras podía ser 0, ¿correcto? Una representación gráfica adecuada del número de palabras recordadas por los ancianos sanos, o sea, por la tabla 1, se puede realizar con un polígono de frecuencias, con un diagrama de sectores o con un diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión son puntitos, ¿vale? Es un diagrama donde viene todo con puntitos. ¿Lo habéis visto alguna vez la gráfica? No lo sé. A ver, es como... Sí, es una... A ver si me deja. Es que no me deja. Sí, esto es así. Y esto... Bueno, es que escribir con el ratón... Esto es así, ¿no? Como eso es un diagrama de dispersión. ¿Vale? Vale. Entonces, un polígono de frecuencias, un diagrama de sectores, un diagrama de dispersión. Ancianos sanos. Si es un de dispersión, ¿el qué? De frecuencias. Un polígono de frecuencias, porque es una variable cuantitativa. Teníamos el polígono de frecuencias y el histograma, como los gráficos, ¿no?, de representación. Para comparar mediante una representación gráfica las puntuaciones obtenidas en el test de memoria por ambos grupos de ancianos, las tablas 1 y 2, hay que situar en el eje de ordenadas las frecuencias absolutas, absolutas acumuladas o relativas. A ver, aquí tendríamos que situar en el eje de ordenadas las frecuencias relativas, porque tendríamos distintos grupos, tendremos distintos intervalos, entonces tenemos que basarnos en porcentajes para poder comparar los dos. Tenemos que ver exactamente qué porcentaje han sacado, con lo cual tendríamos que utilizar la frecuencia relativa, la proporción de palabras. ¿Vale? Mediante la estadística descriptiva se organizan y resumen conjuntos de observaciones procedentes de muestras exclusivas, muestras aleatorias exclusivamente, muestras o poblaciones totales. Lo vimos la semana pasada. En la estadística descriptiva tenemos muestras o poblaciones totales. ¿Sí? Los resultados en un test de fluidez verbal en un grupo de vendedores de enciclopedias y número de ventas diarias. Tenemos un vendedor 1, 2, 3, 4 y 5. En la C, muestras o poblaciones totales, en la estadística descriptiva. Resultados en un test de fluidez verbal de un grupo de vendedores de enciclopedias y número de ventas diarias. Tenemos número de ventas y fluidez verbal. El test, que sería, aquí tenemos una variable de intervalo, que es el test de fluidez, y variable de razón en ventas diarias, ¿correcto?
¿Sí? Se pueden hacer 0. Vendedor 1 ha obtenido un resultado de una puntuación de 10 y una venta diaria de 2. El vendedor 2, 54, así. La variable ventas diarias realizadas de la tabla 3 presenta un nivel de medida, lo he dicho antes, de razón. La variable poder adquisitivo de la figura 2 está medida en una escala de razón, ordinal o nominal, bajo, medio o alto. Ordinal. Ordinal, muy bien. Con los datos de la figura 2, el número de familias con un nivel alto, mira, aquí lo vas a ver claro. El número de familias con un nivel alto en la variable poder adquisitivo es de 5, de 45 o de 95. ¿Cuánto? ¿Es cuánto? Aquí tenemos frecuencias absolutas acumuladas. Si tenemos frecuencias absolutas acumuladas, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuánto? 45 es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo? No. Que es sumar de lo bajo a lo alto. Esto ya está sumado. No, esto ya está sumado. Estos son frecuencias absolutas acumuladas. Entonces tendríamos 45, 40. El número de familias con poder adquisitivo alto sería 5. 45 menos 40. Si son frecuencias acumuladas, van sumando. El valor más alto comprende el suyo y los anteriores. ¿Sí? Sí, porque la teoría tiene sentido. Tú lo escuchas así, pero luego en teoría no da igual, no es muy. Pero mira, un poder adquisitivo bajo, tú estableces una cantidad, ¿vale? Un poder adquisitivo medio estableces otra cantidad y un poder adquisitivo alto se establece otro, ¿no? Imaginaos que tenemos unos modelos, ¿no? Para decir, vale, pues tenemos unos estereotipos de esta cantidad tiene un poder adquisitivo alto, ¿vale? X tiene, como en la revista Forbes, ¿no? Es así en plan a lo bestia, ¿vale? Bien, los que tienen el poder adquisitivo alto también tienen la misma cantidad, es decir, también comprende el poder adquisitivo más bajo. Es decir, si estos son 100.000, estos son 3 millones, estos son 25 millones, el que tiene 25 también tiene 3. ¿Me entiende? Y no al revés. Sigue quedando dudas, ¿eh? Bueno, es cara de no lo veo claro. ¿Lo ves o no lo ves? Vale. Poder adquisitivo alto, en este caso habría 5 familias solo que tendrían poder adquisitivo alto, pero acumulados serían 45 en total, de la distribución de frecuencias, de esa distribución. ¿Vale? La estadística inferencial permite analizar descriptivamente la muestra bajo estudio, no tiene en cuenta las leyes de probabilidad, permite realizar generalizaciones a la población con una muestra. La CE, muy bien. En una distribución de frecuencias relativas acumuladas, sería P sub I. Sería P sub A, ¿no? Que vamos acumulando esas frecuencias, ¿no? Esa proporción. El valor para el último intervalo, el correspondiente al valor máximo es 1, 100 o dependiendo del tamaño de la muestra. ¿El qué? No oigo. Sí, o cualquier tabla en una distribución de frecuencias relativas. Dependiendo del tamaño de la muestra. Distribución de frecuencias relativas acumuladas. Es la proporción. Es 1. Es 1, muy bien, Max. Es 1. Es decir, la frecuencia va sumando y el resultado es 1. Lo tenéis en la página 25, por ejemplo. Frecuencia absoluta acumulada va sumando 0,175, 0,450, 0,725. Vais sumando, vale.
Aquí, tabla 4, puntuaciones de 200 universitarios en una escala de actitudes agrupadas en intervalos y frecuencias absolutas de cada intervalo. La varianza de esta distribución es igual a 132, esto no. La amplitud del intervalo en la distribución de frecuencias de la tabla es 5, 4 o 6. La amplitud es la diferencia entre, o sea, la semisuma, la suma entre el límite superior menos el límite inferior. Sí, la amplitud, la amplitud del intervalo, diferencia entre el límite superior exacto y el límite inferior exacto. ¿Serían, cuánto, 5? No. Sería 6, muy bien. Límites reales. ¿Puedes repetir eso? 64, 16,21. 16,21. Espera, a ver, es que esto se me va. 16,21, el límite real serían 15,5 y 21,5. Tú tienes que restar 21,5 menos 15,5 y serían 6, no 5. Estos son los límites aparentes. ¿Vale? Luego el punto medio. Con reales, sí, con reales. Siempre con reales. Luego, eso. Y luego el punto medio del intervalo sería la suma de los límites exactos o de los límites aparentes en un intervalo dividido entre 2. Para obtener el punto medio del intervalo es la semisuma de los límites, bien reales o aparentes, vale cualquiera. Y lo tenemos que dejar aquí. ¿Vale? Entonces, intentad hacerlos. Si os quedan alguna duda, empezamos el próximo día con ellos. Y nada, os subo el tema 2. Sí, es que os paso las respuestas, pero es que en Benidorm todavía no he dado la clase. Entonces, si puedo dar la clase entera este jueves, pues sí, os subo la respuesta. ¿Vale? Ok, pues nos vemos el martes próximo. Cualquier cosita.